Bleach Blood War, capítulo 8, titulado Tenemos fe en que lo entenderán, las explicaciones sobran. 見上げた空に星を追うまぶたの奥にけぶる残光 El capítulo comienza con Izane y Unohana hablando del sufrimiento e impotencia que sienten, ya que a diferencia del resto, ellas no pudieron salir a pelear. Pero esto fue por una orden de Yamamoto, y esto lo menciono porque más adelante en futuros capítulos nos estaremos preguntando por qué no salieron a pelear. Pero bueno, luego de esto vemos como todos los médicos del Gotei 13 están haciendo todo lo posible por salvar a todos. Ichigo por su parte no recibió mucho daño y está bien. Rukia y Renji por otro lado están vivos y ya se encuentran fuera de peligro. Aquí Ichigo va a hablar con Rukia, pero su ánimo no es el mejor. Aunque se alegra que ella esté bien, no puede evitar estar triste por no haber podido hacer nada y por su pasado, cosa que Rukia nota, pero Ichigo no le dice nada. Tras esto vemos una escena de todos los capitanes dolidos por la muerte de Yamamoto y por no poder siquiera hacer un funeral, pues su cuerpo fue completamente destruido. También aquí nos enteramos que Byakuya está vivo, pero debido a la pelea, muy seguramente estará en coma y no despierte. Volviendo con Ichigo, este fue con Mayuri, pero al llegar con él le dice que no puede reparar su Zanpakuto. Si fuera un Chikai, este se puede reparar relativamente fácil, pero el Bankai es otra cosa. Si un Bankai se rompe, no puede volver a la normalidad. Con esta revelación, Ichigo no sabe qué hacer. Por suerte, en eso llega la División 0. Pero antes de continuar, hay que hablar del manga, pues el anime aquí cortó una gran y un poco extensa explicación del Bankai, que creo yo es importante, además de que quitaron a Kon. Ok, primero en el manga se nos habla más de los Bankais rotos, por ejemplo el de Renji. Su Bankai se ha roto en varias ocasiones, pero esta debido al tamaño que tiene no se ve afectada, pero eso no quita que todas las partes de Sabimaru siguen rotas. Otro Bankai roto que hemos visto es el de Ikkaku, el cual luego de su pelea contra un Arrancar terminó muy destruido. Por suerte consiguieron repararlo, pero ya no es tan poderoso como solía ser. El único Bankai del que se sabe se autorrepara es el de Komamura, pero esto es por su fuerte lazo. Con todo esto, en el manga se nos deja más en claro que Ichigo o consigue un nuevo Bankai o pierde una gran parte de su poder, pero las cosas no se ven muy prometedoras. Luego de esto, en el manga aparece Kon, en una escena bastante cómica, así que me imagino por eso la quitaron. Aquí Ichigo se reencuentra con Kon. Mayuri le hizo algunas modificaciones, pudiendo hacer su cuerpo más grande, y es a partir de aquí que Kon comienza a seguir a Ichigo. Irónicamente, al anime omitir esto hace que Kon aparezca de la nada más adelante. Muy seguramente se volverá mamadísimo y sin ninguna razón. Pero bueno, esta en teoría era la reintroducción de Kon luego de que en la saga de Karakura Mayuri se lo llevara. Aunque ya les digo yo, no esperen mucha participación de Kon a futuro. En fin, ahora sí, volvamos al anime. Con la llegada de la División 0, los capitanes más poderosos incluso que el Gotei 13, no se pueden evitar salir a flote algunos resentimientos por todo lo sucedido. Por su parte, la División 0 no tiene problemas con nadie. Ellos solo llegaron para llevarse a Ichigo, a Renji, a Rukia y a Byakuya. Esto por órdenes del Rey Espiritual. Pero claro, que ellos no tengan problemas con los demás no significa que los demás tampoco los tengan. Soifun por su parte les dice que cómo se atreven a aparecer luego de todo por lo que pasaron. Pero estos le dicen que ellos protegen el palacio del Rey Espiritual. Su trabajo no es proteger al Gotei 13, ese es su trabajo, y si no pudieron hacer eso no es su culpa. ¡Jas en toda la boca! Finalmente, el líder del Escuadrón 0 le dice a Ichigo que él tiene que ir con ellos,
pero no por sus heridas como el resto, sino porque el rey espiritual así lo quiere. Además, en el palacio es posible crear una nueva Zangetsu, que es lo que termina motivando a Ichigo. Pero antes de continuar, en medio de la llegada de la División Zero, Urahara por fin se comunica con Ichigo, diciéndole que todos están bien, ellos fueron salvados por alguien, pero que no se preocupe, hicieron un trato. Tras esto, y sin poder ver a esta persona, Urahara termina la transmisión. Aquí me gustaría comentar dos cosas. Uno, la persona que está con Urahara creo que es muy obvio de quién es. En el manga casi no se consigue apreciar nada, pero aquí tenemos su voz y una silueta más clara, pero no diré nada. Segundo, el medio de comunicación que usa Urahara es Kon. Esto por las modificaciones de Mayuri, que por cierto en el manga, cuando Urahara aparece, Mayuri quiere cortar la comunicación y le aplasta los ojos a Kon, pues ese es el interruptor. Escena divertida, pero la verdad no agrega nada, salvo ver que Kon es un prisionero de Mayuri y este no quiere dejarlo ir a ningún lado. Quizás por eso se escabulló con Ichigo a la primera oportunidad que tuvo. Y tercero, sí, sé que dije dos, pero nada, tercero. Uno de los miembros de la División Zero es Kiryu. Ella era la antigua capitana de Hiyori, la cual era como una madre para esta. Curiosamente, en el arco del pasado de 100 años, se nos menciona que ella recién se había ido a la División Zero, y por eso Urahara fue ascendido a capitán. Aunque ya sabemos que eso no duró mucho, porque pasó lo de Aizen, fue desterrado y bueno, ya conocen la historia. Regresando al capítulo, Ichigo y la División Zero van con Kukaku para que los ayude a regresar al palacio. En el anime no hay más explicación que eso, pero en el manga se nos explica que el Tenshinhan no puede volver solo al palacio, por eso van con Kukaku, la cual por alguna razón que aún no sabemos, está entrenando a los Fullbringer y a Ganyu, que por cierto, muchos tal vez estén un poco confundidos respecto a estos personajes. ¿No se suponía que estaban muertos? ¿Y no se suponía que solo eran de relleno? Pues no, en realidad el arco de los Fullbringer, contrario a lo que se cree, sí es canon. Y con respecto a si están vivos o muertos, pues están muertos. Y como muertos que son, luego de morir, llegaron al Seiritei, pues no merecían ir al infierno por todo lo bueno que hicieron. Ahora, ¿por qué están con Kukaku? Es un misterio. Con la llegada de Ichigo al palacio, el monje explica algo para variar, y es que en el pasado Aizen intentó crear un Oken, una llave para llegar al palacio, pero fracasó. Pero lo que él buscaba era crear vida, crear su propia División Zero, para así entrar al palacio y matar al rey. Por suerte, Ichigo lo detuvo, aunque si él hubiera fallado, la División Zero hubiera tenido que entrar en acción. Terminada esa charla, Ichigo es enviado a recuperarse las aguas termales, y junto a él está Byakuya, Renji y Rukia. Bueno, eso lo digo porque está en el manga, aquí no se muestra. Que hablando del manga, en esta parte se omitió otra explicación, que no es muy interesante pero es una explicación, y es que esas aguas termales son, por así decirlo, las originales. Ichigo ya ha estado en unas parecidas, y es que en el pasado Urahara fue al palacio, ahí investigó el agua y creó su propia versión de aguas curativas, aunque son muy inferiores. También cabe señalar que toda esta escena en el manga es más graciosa, no solo porque Tenjiro hunde a Byakuya por flotar y agarra a Renji como una zanahoria, sino porque Rukia también está en el agua y termina flotando, enseñando todo su melocotón. En fin, las heridas de Ichigo no son la gran cosa, pero solo una noche lo dejará mejor que nuevo. Presentando al demonio de las aguas termales Tenjiro, termina el capítulo. En la escena postcréditos vemos que el rey de las almas ha despertado. ¿Qué buscará el de Ichigo? Pero bueno, terminado el capítulo, este adaptó 5 capítulos del manga, desde el 515 al 519. Pero como ya lo he comentado, todo este capítulo omitió algunas explicaciones o ejemplos que nos ayudarían a entender mejor todo un poco. Algunas creo sí eran innecesarias y otras no tanto. Además, una de las cosas que más se vio en este capítulo fue el humor. Sigue siendo un humor ligero y no tan pesado, pero dado que estamos en un momento de calma, meter este tipo de escenas no queda mal y no está fuera de lugar.
no como en anteriores temporadas, donde te metían chistes en medio de momentos serios y tensos. Aún así, este capítulo fue bueno, no tanto como los últimos capítulos, pero aún así fue bueno. Que siendo sincero, la aparición de la División Zero era una de las cosas que más esperaba ver, pero si hablamos de cosas que espero ver, es verlos en acción. Pero bueno, ya para terminar, como siempre, recordar ya solo nos quedan 4 o 5 capítulos más, y yo espero con muchas ganas el capítulo 10 u 11, y a modo quizás un poco de spoiler, creo que la temporada va a terminar con Ichigo recibiendo su nueva Zanpakuto, que ya hablaré de ella en otro video que ya estoy preparando. Pero bueno chicos, hasta aquí este video, espero les haya gustado, si así fue pueden darle like, suscribirse aquí abajo, comentarme qué les pareció. Como siempre recordar aquí abajo está mi Instagram donde paso la mayor parte del tiempo, o bueno, casi todo el tiempo. Así que sin más por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.